El ADN permite justamente determinar la información genética de todos los seres vivos. Y es fundamental en esto de la medicina personalizada, que se viene cada vez más, ¿no es cierto? Vamos a hablar del ADN porque ayer fue el Día Mundial del ADN, el 25 de abril se celebra en conmemoración a la publicación de lo que es el modelo de estructura en doble hélice, propuesto en 1953 por James Watson y Francis Crick. Es muy jovencito, tiene 67 años el ADN. La verdad que sí, y que tantos descubrimientos y tantos avances ha permitido, pero le vamos a preguntar a una experta como la doctora Florencia Pavletich, que es especialista en medicina genética, así que le damos la bienvenida. Doctora, ¿cómo le va? La saludamos Paula y Magdalena. Hola Paula, hola Magdalena, ¿cómo están? Un placer acompañarlas hoy. Bueno, el placer es nuestro, porque cuando justamente repasamos la información, el ADN que tanta contribución nos ha dado a la ciencia y que es tan joven, ¿no? Su descubrimiento. 67 años, claro. Exactamente, sí. Así que bueno, para por ahí comenzar un poco esta nota, le queremos preguntar estas cuestiones. ¿Por qué la importancia de poder contar, de saber todo lo que sabemos a través del ADN? Bueno, a ver, como ustedes decían, es una estructura que es muy joven y la verdad es que si uno se pone a pensar los avances que ha habido en cuanto al ADN y a su relación con la medicina en los últimos tiempos fueron estrepitosos y vamos hacia eso, hacia una medicina personalizada. Yo siempre digo, no quiero decir que la genética es una especialidad más importante que las otras, pero la verdad es que en realidad la genética es una especialidad que es transversal, porque justamente atraviesa a todas las especialidades médicas, desde la pediatría hasta el ámbito de la reproducción, hasta la oncología, y así las diferentes especialidades que están dentro, digamos, de la consulta médica. Así que bueno, así como ustedes decían, el 25 de abril de 1953, Watson y Crick publicaron en la revista Nature lo que es la estructura, digamos, del ADN. No quiero dejar de olvidarme como mujer de Rosalind Franklin, que fue quien, o sea, la fotografía de rayos X fue de ella, digamos, fue la que le dio la idea a estos dos señores para publicar lo que es la estructura helicoidal que ahora nosotros conocemos del ADN. ¿Sí? Así que no olvidarnos de las mujeres que participaron en ciencia hace muchos años y que lamentablemente quedaron olvidadas en la época de las premiaciones, vamos a decirlo de alguna forma. Ya va a venir algo al respecto, como pasó con Marie Curie, ahora que está en Netflix la serie, a lo mejor lo mismo pasa con... Bueno, contanos por favor qué son los cromosomas y a través de qué estudios se analizan. Esto que permanentemente lo mencionamos, pero cuando uno se pone a leer lo que significa esto, bueno, vos como médica lo sabrás, ¿no? Y después nos gustaría que nos cuentes la historia de por qué elegiste la especialidad. Es algo tan fantástico, tan surrealista, que parece mentira, sí, ¿no? Que sea verdad. Tal cual. ¿En qué consiste? Tal cual. Bien, bueno, yo siempre, como para ser un poco simplista, ¿no? Y que todos podamos entender, porque a veces hay que tener mucha imaginación para esto, siempre le explico a los pacientes en el consultorio que los cromosomas, para la especie humana lo habitual es que tengamos 46 y que siempre vengan heredados 23 de la madre y 23 del padre. Y en realidad es esta hebra de ADN que está muy enrollada, como un ovillo de lana, y que va a formar estas estructuras a donde van a estar condensado el ADN, y el ADN va a ser como todas las palabritas, o va a escribir todo lo que son nuestros genes, toda la información genética que necesitamos para ser quienes somos. A veces hay algunos errores de ortografía dentro de ese ADN, y bueno, y ahí es donde aparecen algunas de las enfermedades genéticas que conocemos. Bueno, son un montón, pero o que vamos a empezar a conocer, o los genes que predisponen a ciertas patologías también. Básicamente esos son los cromosomas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cromosomas de más, por ejemplo, en la condición de síndrome de Down, estos niños o niñas tienen un cromosoma 21 extra, o sea que hay información de este cromosoma de más, y es lo que por ahí los predispone, más allá de tener las características faciales típicas de los niños con síndrome de Down, también por ahí los predispone a tener cardiopatías congénitas y algunas otras manifestaciones clínicas. Entonces, el cuerpo por ahí no tolera información de más o de menos, y cuando esto aparece es donde tenemos ciertas enfermedades o ciertas condiciones
justamente por esta información excesiva, esta información genética excesiva, ¿no? Básicamente eso. Y nosotros en el laboratorio, en realidad, la citogenética es una actividad o una cuestión que antes era médica exclusivamente, y ahora ya hay muchos bioquímicos, muchísimos bioquímicos que están especializados en el área, y por ahí los médicos nos enfocamos mucho más a la parte de consultorio. Pero se analiza a través del cariotipo, que es un análisis de sangre, es el estudio por ahí más simple que tenemos nosotros, nuestro caballito de batalla, para iniciar los estudios genéticos, a través de un análisis de sangre hacen todo un procedimiento en el laboratorio que lleva unas cuantas semanas. Por eso es un estudio que por ahí yo siempre le explico a los pacientes que demora más de lo que demora, por ejemplo, un análisis de glucemia o de un hemograma en el laboratorio. Demora un poco más porque hay que cultivar las células, en especial los linfocitos, que son un subtipo de glóbulos blancos, y después que los replicamos en el laboratorio, yo siempre me río porque los criamos y después los hacemos explotar básicamente, claro, para que los cromosomas salgan de adentro y los podamos ordenar según su tamaño, su forma, y según las banditas que tienen, que por eso por ahí en las imágenes uno puede ver que parecen como, no sé, como lombrices que tienen muchas rayitas. Entonces en base a esas bandas nosotros sabemos exactamente qué número de cromosoma es, el 1 con el 1, el 2 con el 2, y así se tienen que ubicar de a pares. Y bueno, de esa forma podemos analizar por ahí pérdidas o ganancias de material en ese tipo de estudios. Obviamente que hay estudios mucho más específicos a medida que vamos achicando la información genética, ¿no? Y a medida que esos estudios se hacen más específicos, justamente son más costosos, digamos, de realizar, y muchas veces hay que derivarlos al exterior del país, ¿no? Doctora, la verdad es que usted la escuchamos hablar como muy apasionada, cómo cuenta toda la investigación, cómo describe todos los pasos, y la consulta que le quería hacer es la siguiente: ¿cuándo tenemos que consultar a un genetista? ¿Todas las personas deberíamos hacer alguna vez un estudio genético? En esta cuestión que se habla ahora de la medicina personalizada, ¿es para todos los casos? Mira, yo a veces me encuentro hago mucha parte de reproducción y me encuentro con parejas que dicen, ¿por qué no nos piden este estudio siempre? Y a todo el mundo sí. La verdad es que sería a veces genial que todos tuviéramos un montón de información para prevenir ciertas condiciones que pueden aparecer, ¿no? Pero realmente los momentos en que uno sugiere, o que desde el punto de vista de la genética sugerimos la consulta con un especialista, siempre recalco esto: lo ideal es que sea con un especialista. Somos pocos en el país para la cantidad de gente que hay, y es pequeña la población de especialistas, pero está bueno siempre ir con alguien que esté especializado en el área. Y los motivos de consultas pueden ir desde fallo reproductivo o infertilidad, para buscar algunas causas, parejas que hayan tenido pérdidas de embarazo a repetición o abortos recurrentes, desde el ámbito prenatal, cuando aparecen en las ecografías malformaciones congénitas, o que uno vea que hay algo que no está bien en el bebé, no está creciendo bien. Hay algunos marcadores ecográficos, ¿sí? Como por ejemplo cardiopatías, ¿sí? Malformaciones a nivel del corazón. Después que los niños nacen, bueno, malformaciones externas que uno pueda visualizar al momento del nacimiento, o malformaciones internas, ¿sí? A nivel de los órganos internos, cuando hay, por ejemplo, diagnóstico de retraso de crecimiento, retraso del desarrollo, autismo, algunos tipos de epilepsia, ¿sí? Tienen que ver con, o sea, tienen una base, un origen genético, y en base a el gen que está mutado muchas veces se puede adaptar el tratamiento, ¿sí? Cuando hay, por ejemplo, consanguinidad, digo yo, o sea, cuando en la pareja tienen, digamos, como un vínculo familiar, claro, como ser primos, tíos, sobrinos, y de esta forma, digamos. Cuando hay antecedentes de enfermedades como por ejemplo distintos tipos de cáncer en la familia, también se puede investigar si hay una predisposición. O sea que las causas son un montón. Desde el punto de vista genético se pueden investigar, cualquier diagnóstico que uno tenga puede tener una base genética, y uno la puede investigar para analizar la predisposición, tanto propia, digamos, a padecer una patología que está en el ámbito familiar, como para las generaciones futuras. Doctora, y en el caso particular, ¿por qué
eligió esta especialidad? Vos describías recién que son muy pocos los genetistas en el ámbito nacional. ¿Cuál fue tu caso en particular? Porque vos te presentás en el Instagram, red que usás muchísimo, y hay un ida y vuelta muy interesante con las personas ahí, como hija de dos padres no consanguíneos, o sea, como que si fuera algo no normal, que todos damos por entendido eso, o por aludido, pero explícanos por favor de qué se trata. Bien, bueno, yo hago mi presentación como más o menos hacemos un resumen breve de la historia clínica de los pacientes cuando empiezan. Y sí, soy hija de una pareja no consanguínea porque mis padres no son parientes, cosa que a veces puede ocurrir en la consulta, ¿sí? Podemos recabar esta edad. Soy la primera hija de la primera hermana de 4 hijos. Y la verdad es que lo que me llevó a hacer genética, digamos, es, bueno, primero hice pediatría porque hay que tener una especialidad básica en Córdoba para hacer la subespecialidad después, así que hice 4 años de pediatría. Y una cosa me llevó a otra y en realidad yo tengo un sobrino que en este momento tiene 13 años, que es Lautaro, que tiene síndrome Cornelia de Lange. Y bueno, se lo diagnosticaron a los 8 meses de vida. Yo soy de Misiones y en Misiones en ese momento no había un especialista en genética, habría que llevarlo a Buenos Aires, de hecho ahí le hicieron el diagnóstico, un diagnóstico que fue clínico por la forma de ser de él, y a partir de ahí para la familia fue como una catástrofe al principio, porque al no tener información, antes, esto fue hace 13 años y por ahí en el lugar donde yo vivía, internet no existía demasiado, entonces había que empezar a buscar por todos lados, uno se encontraba con muchísima información de mala calidad y por ahí muy terrible, muy amarillista, siempre digo yo. Entonces, bueno, empecé a filtrar todo lo que encontraba de información para saber cómo guiar a la familia, ¿no? A mi hermana, que encima fue una madre adolescente, entonces también era todo el grupo familiar apoyándola en esta situación. Y bueno, fue investigar y empezar a decir, bueno, hay que descartar que tenga problemas en el corazón, listo, a un cardiólogo, hay que buscar reflujo, bueno, buscar esto. Y así despacito fui haciendo lo que en realidad hace un genetista clínico cuando encuentra un diagnóstico en el consultorio, empezar a derivar a los especialistas para hacer una base y a partir de ahí seguir controlando al paciente, ¿no? Y bueno, básicamente mi sobrino me movió y hice la especialidad de pediatría, después hice la subespecialidad de genética y hace 13 años más o menos que estoy en contacto con la Asociación Argentina de Padres con Cornelia y bueno, acompañé en los diferentes momentos a la asociación y ahora soy una médica referente, digamos, o sea, que los acompaño desde ese punto. Claro. Doctora, ¿y el diagnóstico de tu sobrino está dentro de las enfermedades poco frecuentes? Sí, ¿Raras o poco frecuentes? De las enfermedades poco frecuentes, exactamente. Dentro de este 1 en 2000, que es, digamos, la estadística para clasificar a las enfermedades poco frecuentes, la de él está dentro de las mismas. ¿Y qué sabemos del tema del COVID también? Porque obviamente que este año de la pandemia, ustedes los genetistas han podido también rastrear información, cómo el COVID puede afectar nuestro ADN, ¿qué sabemos al respecto? Bien, por el momento eso al principio fue como un miedo para todos porque o preocupación o a muchas personas angustia, porque primero no sabíamos cómo se iba a comportar, de hecho todavía no sabemos demasiado bien cómo se va comportando porque encima ahora muta, como bueno, pasa con los virus en el ambiente, ¿no? Pero al principio no sabíamos si esto iba a producir daño en las embarazadas, si iba a tener una afectación como en su momento fue la gripe A, que las embarazadas estaban sumamente afectadas y hubo muchas mujeres que fallecieron por dificultad respiratoria, por ende niños fallecidos en el vientre de la madre. No sabíamos si iba a tener alguna repercusión a nivel de malformaciones fetales. Y bueno, la verdad es que hasta el momento los estudios no demostraron que esto suceda. Entonces, el mayor riesgo, pienso yo, digamos, para las mujeres embarazadas es que adquieran, o sea, que se infecten, digamos, de COVID y tengan, por ejemplo, cuadros febriles que sí puedan producir malformaciones en el embrión o en el feto. Eso es lo más preocupante. Pero hasta ahora no se vio ni que la infección sea más severa en las embarazadas, ni que tampoco produzca malformaciones en el feto. Entonces, a nivel de, digamos, tener relación con el ADN o una persona, un niño que se está formando, se está gestando, no sería de los cuadros más graves.
por lo menos desde mi punto de vista, Claro. digamos que era por ahí el que más me preocupaba, en eso nos quedamos un poco más tranquilos. Florencia, ¿dónde se puede estudiar la especialidad en genética y los costos que tiene, por ejemplo, los estudios de genética? ¿Son muy elevados y cuesta que los incorporen, por ejemplo, a las prepagas? Bien, la primera pregunta, estudiar genética. Aquí en Córdoba se puede estudiar, digamos, hacer la especialidad como una subespecialidad en el Hospital de Niños de Córdoba, y que es donde me formé yo, y en el Hospital Privado de Córdoba, que de hecho es el lugar donde trabajo en este momento, y que ahora en unos minutos justo vamos a hacer la entrevista a los candidatos a residentes de este año. Eso es el punto de vista aquí en Córdoba. Después, en Buenos Aires, se puede estudiar como una especialidad terminando directamente la facultad. No hace falta ser, digamos, especialista previo, como por ejemplo clínico, o pediatra, o obstetra. Se puede hacer directamente la especialidad. Y después, en el sur, creo que en Neuquén, es otro de los lugares a donde se puede realizar la especialidad, digamos. ¿Y en Misiones está la carrera de genética? En Misiones está la carrera de genética, pero son los licenciados en genética. Claro. No es desde el punto de vista médico, sino que son las personas que justamente trabajan en el laboratorio y con las cuales trabajamos codo a codo en cuanto al diagnóstico del paciente, o que hacen investigación, que desarrollan los diferentes estudios. Esa es la licenciatura en genética que está en Misiones. Doctora, no es la parte médica. Quedó pendiente el tema de los estudios de genética. Sí, de los costos. Los estudios, bueno, yo siempre explico que el plan médico obligatorio en Argentina cubre el estudio de cariotipo, simple y con bandas, que es el estudio como de base que tenemos nosotros, pero no siempre es el que está indicado. Lastimosamente, a veces como para remar un poco, uno tiene que empezar a enviar notas a las auditorías de las obras sociales. Los padres o los pacientes tienen que renegar bastante para obtener algún tipo de cobertura que muchas veces no llega, porque son estudios costosos, ¿sí? Son estudios costosos. Algunos se hacen en Argentina y otros tienen que derivarse al exterior. Los insumos son un precio dólar muchas veces, y tienen que importarse. Entonces todo eso siempre está sujeto a un costo que obviamente el dólar es muy fluctuante en el país, entonces estos estudios van aumentando día a día y se hace difícil por ahí llegar al diagnóstico correcto de un paciente en cuanto digamos, al diagnóstico genético o génico, hablando propiamente dicho. Justamente por esto, las obras sociales no los cubren. Claro, o sea que estamos muy lejos todavía de una mucho. medicina personalizada a través del ADN. Es como un ideal, ¿no? En Argentina al menos. Es como un ideal. Actualmente se utiliza mucho en el área de oncogenética para lo que son los tratamientos por ahí. ¿Por qué? Porque justamente puede variar la medicación y según la sensibilidad que tenga ese tumor o esa leucemia a cierto tipo de medicamentos. Entonces, según el gen que está mutado o una mutación puntual, yo le puedo administrar un medicamento. Entonces, ahí sí está justificado, y sí, las obras sociales en ese sentido tienen por ahí cobertura de ese tipo de estudios. Muchísimas gracias, doctora, por todo su tiempo y su explicación. La seguiremos en las redes sociales, donde es muy activa, siempre también brindando información. Así que un gran saludo desde Río Cuarto. Muchas gracias a ustedes, y bueno, sí, los invito a que me sigan en las redes sociales, y que bueno, que ahí uno trata de explicar de forma un poco más simple, para una genética para todos y para que no sea un cuco para nadie, y sepan que hay especialistas en la provincia, que hay especialistas en el país, y que pueden hacer la consulta cuando quieran. Muchas gracias, que tenga buen día, doctora. Igual para ustedes, muchas gracias. La doctora Florencia Pavletich, médica especialista, genetista, oriunda de Misiones, pero se especializó en Córdoba y está trabajando actualmente en el privado. Qué mundo interesante, la verdad, el de la genética, por esto que decía, la medicina personalizada, todo lo que podemos saber antes incluso, por ejemplo, de quedar embarazadas las mujeres, con las parejas, hacer estos análisis de qué es lo que se puede venir, y después incluso cuando detectan alguna anomalía, por llamarlo de alguna manera, también se puede brindar un tratamiento personalizado.